Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Bienvenidos al webinar de seguimiento de fin de semana. Vamos a empezar hablando del índice de Hong Kong. Como todos sabéis, en Hong Kong está saliendo en los periódicos diariamente las manifestaciones que se están viendo a favor de una democracia. Esto está impulsando el índice a la baja, como podéis ver. Llevamos 4 semanas de caídas. En mi opinión, estas caídas no se ven reflejadas a lo que es el valor fundamental de las empresas, sobre todo grandes empresas que hay en Hong Kong, como puede ser el HSBC, etcétera. Entonces, según mi opinión, estas caídas se pueden ver revertidas, como podemos ver ya en la vela semanal que está haciendo hoy. Si pasamos a ver gráficos diarios, veréis que hoy ya ha empezado y ha cerrado por encima de la otra. Podríamos ver reversión, y cuando todo este tema empiece a dejar de emitirse, sobre todo en las televisiones americanas, podríamos ver volver a entrar mucho dinero de fondos extranjeros, ¿vale? Y sobre todo fondos valúes que buscan empresas en valor, que por por todo este descuento, que realmente no tiene ningún motivo, porque gran parte de las empresas que cotizan este índice, su mayor negocio está fuera de Hong Kong. Por eso mi apuesta para gente que no es experta sería entrar a través de ETFs o a través de este índice, por ejemplo, o hacer un buen destrido de qué empresas serían las mejores, ¿vale? También quiero saludar a todo el mundo, sobre todo decir, como siempre, que este webinar quiero que sea muy interactivo, donde todos podáis hablar. Y, por ejemplo, para que vayamos conociendo, quería haceros una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, llevan operando más de un año? Para que yo también pueda conocer en qué perfil, con quién estoy hablando. A ver, escribirme cuántos operáis más de un año, que tenéis experiencia en esto. Y también los que operáis más de un año, ¿en qué soléis hacer? ¿En índices, divisas, materias primas? A ver, espero un minutillo a que contestéis. Hola, un saludo Pablo, ¿cómo estamos? Un saludo Jesús. Un saludo Antonio, muy buenas tardes. Un saludo Ramón, muy buenas desde Argentina. Vale, también, muy bien. Sí, veo que operáis un poco de todo, muy bien, Pablo. Hola Jesús, sí, muy bien. Sí, a ti te conozco, muy buena. Si tú operas más índices. Muy bien. Hola Jesús, mira, Jesús Golderos también, desde Madrid. Muy buenas tardes. Ok, vale, veo que la mayoría de vosotros estáis operando más de un año, y que la mayoría de vosotros os movéis entre todo, entre índices, divisas y materias primas. Hoy vamos a hacer un repaso sobre todo de los principales índices, y después pasaremos a comentar los datos de esta semana y cómo se han visto reflejados en las divisas también. Y hablaremos algo también de materias primas, sobre todo el petróleo. ¿Vale? Vamos a pasar, después de comentar lo dicho sobre el índice de Hong Kong, que me parece una opción muy interesante a tener en cuenta. Vamos a ver un análisis a medio y largo plazo de lo que es el S&P 500. Estamos oyendo hablar de que el S&P va a caer, de que estamos esperando caídas del mercado americano, de que toda la política de retirada de estímulos de la Reserva Federal va a provocar caídas en los índices. Y las últimas semanas hemos visto que le está costando sobre todo el nivel de los 2000, ¿vale? Pero como podéis ver, está intacta lo que es el rango lateral, que está haciendo alcista, y mucho más después del dato buenísimo de empleo, que más tarde vamos a comentar vamos a comentar con más detenimiento. Podéis ver que ha rebotado al alza justamente en la zona de la base del canal.
¿vale? Según mi opinión, los que me conocéis ya sabéis que vemos el índice SP500 a final de año o a plazo de 6 meses, 8 meses, por encima de los 2000, en concreto niveles de 2300, aunque en un principio podía superarlo. El análisis fundamental que tenemos hecho del índice y sobre todo siguiendo a muy buenos analistas americanos, se valora entre 2300, ¿vale? Entonces, la teoría del péndulo, sabéis que siempre suele sobrepasar la valoración fundamental, entonces podríamos llegar hasta 2.600 incluso 3.000 para después consolidar el precio sobre 2.300. Esta valoración fundamental sabéis que no es estática, según nuestras previsiones va a seguir aumentando, sobre todo por el aumento de beneficios de las empresas y sobre todo por estos buenísimos datos que estamos viendo de la macroeconomía americana. Puede ser que continuamos viendo dificultades para superar los 2000, pero mientras no rompa esta línea de tendencia alcista, va a ser muy difícil ver caídas. Aunque en momentos puntuales pudiéramos verla sobrepasada, siempre los puntos más importantes sobre todo serían los horizontales. Estaríamos hablando del 1900, sería el punto principal en el cual deberíamos empezar a preocuparnos un poquito, ¿vale? Si veis los índices de volatilidad, sobre todo el VIX también, veis que en momentos de tensión no ha habido aumentos. Esto indica una mayor fortaleza en los índices y todo esto al final, estas caídas han visto reflejada su correlación con los índices europeos, pero a medio y largo plazo creemos que no es para preocupar y que veremos alzas hasta final de año, ¿vale? Pasamos a ver también unas figuras en el Dow, figura casi idéntica y más de lo mismo de lo que acabo de comentar, ¿vale? Veis la gran reversión y la figura de estrella, que esto es muy alcista si se confirma. Y si se confirma el cierre semanal por encima de los 17.000, sería todavía mucho más alcista, ¿vale? Y sobre todo vemos el índice Nasdaq, en el que más se fijan los operadores. Vemos que ha llegado a un nivel muy importante sobre los 4.150, nunca es un punto exacto, 4.150, 4.200, donde le costó superar. Estos son gráficos mensuales. Estamos hablando de los máximos del 2000, la burbuja tecnológica, ¿vale? Entonces, un Nasdaq por encima de 3.500, 3.600 no nos debería preocupar, ¿vale? Entonces será el primer mercado en el que podríamos ver si realmente estos augurios de caídas en mercados americanos se producieran. El que primero deberíamos vigilar sería el Nasdaq. Vemos que estamos viendo una figura redondeada sobre los niveles, pero que no es para preocupar, y sobre todo el alza de hoy, ¿vale? Pasamos a ver un poco los índices europeos. Vamos a ver primero que todo el DAX, que hoy no ha cotizado, ¿vale? Vemos las caídas de ayer y porque más tarde pasaremos a hablar sobre la decisión del Banco Central Europeo, más que la decisión, sobre la reunión, qué es lo que nos dijo y por qué estas caídas del DAX, ¿vale? Vemos el mercado español. ¿Vale? Vemos que el mercado español también ha tenido caídas, pero vemos que también tras los buenos datos americanos, todo por correlación ha recuperado casi la mitad de la caída del día de ayer, ¿vale? Entonces, lo que he dicho sobre mercados americanos, en Europa todavía tiene mucho más valor, ¿vale? Porque todo lo que estamos viendo, todos los argumentos que nos dicen para ver caídas de bolsa americana, que son retirada de estímulos, posibles tensiones, posible desaceleración de la economía a nivel mundial por la retirada de estímulos tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, no se están viendo reflejadas en los mercados, por lo que os he dicho, por los aumentos de los beneficios, por el aumento de las valoraciones fundamentales de las empresas. Pues aquí en Europa todavía mucho más, ¿vale? Porque las valoraciones fundamentales todavía están mucho más altas, los descuentos tienen mucho más potencial
y porque todo lo que es retirada de estilo en Europa podemos ver, perdón un segundo. Perdón, se había ido el sonido. ¿Me oís ahora? ¿Me oís? ¿Confirmarme que me oís? Vale, gracias. Vale, pues continuamos. Vamos a empezar a ver por parte del Banco Central Europeo políticas no convencionales, que sobre todo que anunció Draghi el jueves, ¿vale? No sabemos cuándo ni en qué cuantía, pero todo esto producirá alzas en los mercados, ¿vale? Si al IBEX sobre todo le está costando superar el nivel de los 11.000, es sobre todo, según mi opinión, por correlación en los mercados americanos, ¿vale? Y también porque todas las políticas que hasta ahora ha hecho el Banco Central no se han visto reflejadas en la economía como estaba esperada, y la última subasta de litros que hizo no fue muy buena acogida, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque la buena va a ser la de diciembre. En diciembre, en la subasta de litros que tendrá lugar, esta va a ser la que nos tenemos que fijar, sobre todo la demanda y quiénes son los bancos que se acogen a ella, ¿vale? Porque esta es la que va a tener obligación de prestar tanto a empresas, pymes o a particulares, ¿vale? Y dependiendo de esta demanda, dependiendo de la acogida, será cómo va a actuar o qué es lo que hará el Banco Central Europeo. Nos dice que está preparado para hacer un programa de compras, pero no nos dice cuándo, ni por qué, ni en qué caso va a hacerlo, ¿vale? Entonces, por ahora vamos a esperar a esta subasta de litros. Yo creo que es en la que dependiendo de cómo salga, van a actuar, y dependiendo sobre todo del dato de inflación, ¿vale? Ahora pasamos a ver. Empiezo y comento lo más importante de hoy, que ha sido el dato de empleo americano, ¿vale? Ha sido una sorpresa para todo el mundo. De verdad, yo realmente esperaba una subida, pero me ha sorprendido sobre todo la subida de las nóminas no agrícolas de 248.000. Se esperaban unos 215.000, pero vimos el mes de agosto una bajada de 115.000 y que defraudaron un poco al mercado, ¿vale? Sabéis que en esto es en lo que se está basando mucho los discursos de Yellen, en qué es lo que van a tener en cuenta en la posible subida de tipos de interés a futuro. Y aunque los datos han sido muy buenos, estos 248.000 todavía no son superiores a los de junio. Ya esto nos hace frenar un poco las euforias, aunque vamos por muy buen camino. No creo que estos datos sean suficientes para adelantar una subida de tipos, ¿vale? Y otra de las razones principales es, haciendo una segunda lectura de los datos y sumergiéndonos un poquito más en lo que nos da, vemos que, por ejemplo, Yellen nos comentaba siempre sobre los ingresos por hora de los trabajadores, ¿vale? Y vemos que la subida interanual sigue siendo muy baja, sigue siendo de un 2%, y esto, para mi opinión, provocaría un poco la espera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de los ingresos por hora de trabajadores, ¿vale? Que realmente está subiendo mucho el empleo, está subiendo mucho, sobre todo el muy buen dato de bajada de la tasa de desempleo, que está por debajo del 6 cuando se esperaba un 6,1, 5,8, ¿vale? Que es desde las más bajas desde el 2008, que fue un 5,8, ahora estamos en 5,9. ¿Vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Que el empleo está mejorando muchísimo, que los datos macroeconómicos de Estados Unidos están muy bien, por el muy buen camino, pero la Reserva Federal, y sobre todo Yellen, en el discurso de Jackson Hole, puso mucho hincapié en los ingresos de los trabajadores. Y esta
y esta subida de ingresos no se ha visto muy bien reflejada. Este mes ha sido del 0 y la interanual, que sigue siendo del 2%, no creo, y creo que va a hacer dudar en una anticipación inmediata. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería hablaros del dato de empleo, y sobre todo lo vemos muy bien reflejado en lo que es el US Index. No es el US Index, el US Dollar, ¿vale? Es muy parecido, es un índice que cotiza en FXCM. El US Index cotiza contra todas las divisas, está solo contra las principales, ¿vale? Y se ve mucho mejor reflejado cuál es el movimiento del dólar. Como vemos el día de hoy, la subida, después sobre todo del dato de empleo, ha sido vertical. ¿Vale? Sí, muy bien. Vale, ahora responderé un poquito. Vale, estoy viendo algunas preguntas. Sabéis que podéis preguntar siempre que queráis. Vale, Jesús, ¿quién decepcionó ayer? Si me lo escribe mejor podré responder. Muy bien. Veo que algunos de vosotros decís que operáis más swing, porque el corto plazo es muy complicado. El corto plazo, el problema que tiene es que puede acelerar las ganancias, pero también puede acelerar las pérdidas muy rápidamente. Por eso siempre recomiendo hacer swing o medio largo plazo al principio, cuando se está empezando a operar. Y sobre todo cuando se está empezando a operar una cuenta, ¿vale? Como seguimos en lo que estábamos diciendo, si vemos un análisis del dólar desde 2013, vemos que empezó a caer todo esto por los estímulos americanos. Cuando vimos que ya se empezó a retirar y cuando realmente la economía ha empezado a mejorar, sobre todo por parte del empleo, el crecimiento ya hace tiempo que está mejorando bien y está creciendo a buen ritmo, ¿vale? Después de la rotura de la tendencia bajista que llevamos, hemos visto una aceleración a la tendencia, ¿vale? Esto nos puede llevar, si vemos un gráfico mensual, vale. Perdón, porque en esta cuenta no tengo mucho más histórico, pero nos podría llevar a niveles de 10.000, incluso 12.000 en un primer momento, hasta los 15.000, si veis el objetivo potencial que tiene. El objetivo potencial que tiene la rotura de este nivel horizontal es muy bueno. Yo esperaría no comprar con mucha cantidad, sino esperar pullbacks a la zona de 11.000 para empezar a posicionarse alcista, ¿vale? Porque, como digo, no creo que la subida de tipos vaya a ser inminente, pero sabemos que va a ser. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos con total seguridad. Yo creo que para mediados del 2015, pero siempre el riesgo es a que se adelante. Y si se adelanta esta subida, podríamos ver una aceleración. Pero creo que hasta que estemos un poco totalmente seguridad, aunque cuando vayamos conociendo nuevos datos, cuando vayamos digeriendo, el precio debería consolidar y tendremos oportunidades de coger mejores precios, ¿vale? También podemos ver esto reflejado en el eurodólar. Vemos caídas aceleradas después del dato, ¿vale? Esto, mucho cuidado, estamos en niveles mínimos desde hace mucho tiempo. El próximo stop, como lo diría yo, la próxima zona de probabilidad de parar está en el 1.24, nivel muy importante. Si vemos, ¿vale? Veis que paró sobre todo en el 2008-2009,
¿vale? Es un primer nivel en el que podría tener muchas dificultades en el corto plazo y también, si vemos un gráfico de una hora, por ejemplo, vemos que toda la caída ha sido por el alza del dólar. Después de que hablara Draghi, el euro ha empezado a subir, empezó a subir y solo a la espera del dato americano ha sido cuando ha conseguido romper, ¿vale? Entonces, con permiso de Draghi, podemos seguir viendo bajadas. El 1.25 vemos que ha tenido stop, pero podríamos llegar todo lo que sea acercarse a zonas de 1.2590, 25.80, incluso hasta 27 si subiera, son zonas de venta para buscar el 24, ¿vale? El 24 en un primer momento, pero si hablamos de medio o largo plazo, como podéis ver, el objetivo primordial son los 20, ¿vale? Ese nivel ya sí que le va a costar mucho más, pero estamos oyendo analistas y por las divergencias de política monetaria, tanto del BCE, si realmente Draghi empezara a hacer una política cuantitativa, podríamos ver en plazo de 6 meses, 12 meses, incluso romper el 1.20 para ver 1.15, incluso 1.10. He visto analistas, he visto informes de grandes bancos que pronostican euros por debajo del 1.10 a plazo de 12-24 meses. No creo que tenga tanta aceleración, vamos a ver niveles que les va a costar, pero atentos a qué es lo que decida Draghi y a cómo vaya la marcha americana, que como hemos visto hoy ha mejorado muchísimo con el anterior dato de empleo. Vale, vemos también cosas importantes también por la subida del dólar. Vemos que el euro-yen y el dólar-yen ha recuperado todo el recorrido perdido desde ayer, ¿vale? No, en mi opinión no es más que una mera corrección de niveles de 110 muy psicológicos y que le va a costar en principio superar, pero el martes que viene, creo, si no recuerdo mal, es la reunión de declaraciones del gobernador del Banco de Japón. Va a seguir con su política el Abenomics, va a seguir en su política expansiva, va a seguir expandiendo la economía japonesa y debilitando el yen, ¿vale? Sabéis que nuestros objetivos estaban por encima del 110, sobre los 115 y sobre todo si se confirma y se acelera esta subida del dólar, podría acelerar la subida. ¿Vale? Si vemos un gráfico del yen más a largo plazo, vale, podemos ver que el yen es un par muy, cuando coge una tendencia la coge con mucha velocidad, ¿vale? No sé por qué se ha borrado. Tenía la plantilla hecha, quería mostraroslo, ¿vale? El posible objetivo es muy alto, ¿sabéis? Fijaros que, vamos a no poner tanto desde que empezó hasta la última vela, más o menos. Fijaros que tenemos mucho recorrido que podemos coger. Esta zona le va a costar muchísimo de superar, pero sobre todo los 110, después el 111, son cada 111, 112, 113, le va a costar en un principio, pero lo vemos alcista, sobre todo por debilidad del yen y subida del dólar, ¿vale? Entonces todo lo que sean bajadas de este par por momentos puntuales pueden ser aprovechados para coger más cantidad o para coger posicionamiento. Vale, otro de los pares a destacar también por las subidas del dólar es el CAD, que ha llegado a una zona muy importante, pero creemos también que en el medio y largo plazo la va a superar y el objetivo alcista es muy muy favorable. Vale, pasamos a hablar también del neozelandés dólar. Sabéis que el neozelandés ha sido una de las grandes divisas más débiles de esta última semana.
han habido comentarios del gobernador de Nueva Zelanda que quiere debilitar la moneda y quiere, según dice, quiere ver la moneda dentro de un año en zona de 0,65. Como sabemos ya, el neozelandés es un par que tiene swap, y entonces al tener swap no creo que vaya a tener tanta fuerza la bajada, aunque vemos que cuando empieza a bajar coge velocidad también, ¿vale? Ha chocado contra la zona de 76, que es un soporte que tiene importante y que lleva desde el 2000, 2010, 2011 sin superarse. No creemos que en un primer toque supere. Esperemos un rebote, no es para comprar en estas zonas, pero sí para empezar a posicionarnos o prever un rebote al alza para retirar posiciones, por ejemplo, los que llevaran posiciones alcistas por cobro de swap, para después sí que ya ver continuaciones bajistas. Aunque no es un par, como sigo hablando, que me guste estar muy bajista en posiciones a muy medio largo plazo, porque se paga bastante swap y no y en el fondo no la posición va perdiendo interés conforme va pasando los días, ¿vale? Otro día haremos algún webinar explicando estas cuestiones un poco más detenidamente. Y si tenéis alguna pregunta más, vale. Muy buena, Jesús. Se esperaba que comprara deuda publicada, por eso cayó tanto las bolsas europeas. Se esperaba que comprara deuda pública, por eso cayó tanto las bolsas europeas. Vale, muy bien, Jesús. Esto es un poco lo que estaba explicando. Una de las grandes decepciones del BCE fue sobre todo que no es que se esperara para el jueves que empezara a comprar ya, pero sí que nos dijera cuándo va a empezar, ¿vale? Una de las principales dudas que nos dejó en sus declaraciones del jueves, por eso vimos, como podemos ver en el gráfico euro-dólar sobre todo, si vemos más, vale, vamos a ver, desde que empezó a hablar más o menos a las 2:30 por esta zona, conforme pasaba, sigue adelante, ¿vale? Conforme iba pasando el momento de las declaraciones, empezó bajando en un primer momento, pero conforme iban pasando las declaraciones y no nos iba contando nada, no nos iba dando más pistas de cuándo iba a empezar este programa de compra de bonos, no solo de deuda pública, sino también de algo de deuda privada, incluso células hipotecarias y unas cuantas y más activos que no vienen a cabo explicar ahora mismo. Pero no es solo deuda pública, va mucho más allá, ¿vale? Sí que dejó entrever algo, la cantidad, no nos dio pistas, pero sí que nos dio pistas porque nos dijo de que era capaz de comprar tanto deuda pública como privada, y si hacemos un conjunto de todo este balance que es capaz de comprar y que nos dijo que en el momento que haga falta y que realmente sea necesario va a empezar a comprarlo, se puede calcular, he leído algunos informes de analistas grandes de que estaríamos hablando en torno a 1 billón de euros, ¿vale? Pero realmente él no nos dio la pista ni nos lo dijo. Y sobre todo el cuándo, ¿vale? El cuándo es lo más importante, porque por mucho que nos esté diciendo que va a hacer lo que va a comprar, si no nos dice cuándo, el mercado al final no se lo cree. Y es lo que cotizó después de las declaraciones. Y si vemos, por ejemplo, un gráfico de fortaleza, si viéramos, igual como hemos visto el dólar índice, si queréis para otro webinar os traeré un gráfico de lo que es la fortaleza del euro, vemos que sobre todo en niveles de 25, ya no solo sobre el dólar, porque en el dólar estas caídas han sido casi por subida de dólar, ¿vale? Vemos que el euro lleva en torno hasta final de septiembre, desde la última reunión de agosto, lleva como perdiendo fortaleza y ya no
perdiendo fortaleza, perdiendo debilidad, perdón. Perdiendo debilidad y ya no es la moneda más débil, entre comillas, ¿vale? Sobre todo contra otros pares está empezando a subir incluso. ¿Vale? Sí que nos dice que cuando empiece esta declaración tendrá una duración de 2 años. Esto nos da una pista a que va a ser muy largo plazo, por eso las recomendaciones de los analistas de ver eurodólares por niveles tan bajos, ¿vale? Pero no sabemos cuándo va a empezar ni dónde. Entonces, esta caída de eurodólar, cuando ya no se hable tanto de Estados Unidos y empiece a pedírsele al Banco Central que actúe ya, cuando empecemos a hablar de crecimiento en Europa, cuando empecemos a hablar de datos de paro, cuando empecemos a hablar de baja inflación, se va a ver contradecido. Por eso mismo los índices, por ejemplo el IBEX, le está costando tanto el nivel de los 12.000. Pero en el momento que Draghi diga se va a hacer ya o ya lo he hecho y he empezado a comprar, vamos a ver índices muy alcistas y eurodólar coger mucha más velocidad bajista. ¿Vale? Muy bien. Muy buena punta. También Andrés nos pregunta sobre el australiano dólar, ¿vale? El australiano no lo tengo aquí, pero si queréis lo vemos. ¿Y qué hora es ahora en Argentina, Andrés? Interesante. A ver, australiano dólar. ¿Vale? El australiano dólar, como sabemos, tiene mucha correlación con el neozelandés. Hemos visto grandes bajadas, sobre todo aceleración en los últimos días. ¿Vale? Y sobre todo el día de hoy por aceleración de Estados Unidos, sobre todo por subidas del dólar, ¿vale? En australiano, sabéis que la política monetaria también está haciendo una política monetaria un poco expansiva, ¿vale? Por eso la debilidad del australiano. Muy buena pregunta, Andrés. Creemos, si quieres que te dé niveles, ¿vale? Está chocando, es muy parecido al gráfico del neozelandés. No creo que a la primera lo vea. Si veis también el gráfico del euro australiano, vemos que incluso ha subido por la debilidad por la no debilidad, ya no tanto debilidad del euro. Creo que este nivel le va a costar en un principio, pero si viéramos romper los niveles actuales, podríamos bajar incluso a probar niveles de 80, ¿vale? Como sabéis, tampoco soy partidario de coger posiciones bajistas de australiano dólar porque tenemos el swap en contra, ¿vale? Sí que momentos puntuales podemos coger posiciones intradiarias o intrasemanales para aprovechar estas bajadas momentáneas. Pero sabéis que al final las divisas a largo plazo suelen cotizar en rango y esperar sobre todo zonas bajas de 80 para coger megatendencias alcistas favorecidas por el swap. Vale, pasamos también vale, Jesús, ¿cómo ves el IBEX al final del año? 12.000 quizás. Yo veo el IBEX incluso un poco por encima de los 12.000. No a final del año lo podemos ver cerca de los 12.000 como tú apuntas, pero para mí la valoración fundamental del IBEX está sobre los 11.800, exacto, sí, 11.800, ¿vale? Podemos verla superado, no tiene por qué ser antes del cierre del 2014. Como sabéis, a partir de noviembre siempre suele haber el rally de Navidad, que yo auguro que este año sí que se va a producir, sobre todo por lo que os digo de la próxima
la próxima subasta de litros que va a hacer por parte del BCE o por cualquier riesgo que exista de cualquier actuación anticipada, creo que se va a producir, pero no creo que vaya a coger tanta velocidad, o el nivel de los 12.000 va a ser otra zona dura, otra zona con gran probabilidad de, no tanto de vuelta, sino que le va a costar, ¿vale? Pues con esto, bueno, sí, quería hablaros también del petróleo. Como veis, esta semana el petróleo, sobre todo por demanda, perdón, porque no sé por qué, tenía los gráficos y se... Vale, vemos el US Oil, que ha bajado por debajo del nivel de los 90. Llevábamos años sin ver el precio tan bajo, ¿vale? Como podemos ver, desde zonas del 2013 no éramos capaces de bajar del 91 más o menos. El nivel de 90 es muy psicológico y muy bajista, y hemos visto, ya estamos por debajo de los 90, ¿vale? Si hoy semanal cerrara por debajo de los 90, se podría acelerar las bajadas, e incluso cualquier rebote, cualquier consolidación que volviera a entrar entre el rango 90-100 serían para posicionarse bajistas a más medio largo plazo, ¿vale? El motivo de estas bajadas, sobre todo del petróleo, es por el aumento de la oferta, como todos sabéis, los descubrimientos del shale gas en Estados Unidos. Estados Unidos ya es una potencia prácticamente que se autoabaste de petróleo, es autosuficiente. Esto es una de las razones también por ejemplo, la guerra de Irak, por ejemplo, atentados en Libia, Siria, cualquier resurgimiento de conflictos, siempre las bolsas se veían muy perjudicadas, ¿vale? Y por eso hemos visto alzas de petróleo. Pero ya los últimos acontecimientos, los últimos conflictos internacionales no se han visto no se han visto tan reflejados en los mercados por este motivo, porque Estados Unidos ya es autosuficiente de petróleo, la demanda de Estados Unidos ya depende casi a 100% de él mismo, y esto provoca no depender de los mercados externos. Cualquier alteración, cualquier conflicto internacional ya no afectaría tanto al corto plazo a Estados Unidos. Por eso los mercados ya no descuentan y de inmediato, y todo este aumento estamos viendo que las reservas cada vez están aumentando más, y sobre todo las técnicas de extracción cada vez son mejores. Entonces todo este aumento de oferta de petróleo va a hacer que la materia prima baje en el medio a largo plazo. Yo he visto muchos análisis, y sobre todo mi opinión es que en plazo de 1 año o 2 años veamos niveles, no tengo más histórico en este gráfico, en esta cuenta, pero veremos históricos de entre 70 y 80. Es muy probable, porque cuando una materia prima coge tendencia, coge velocidad, incluso que baje más de 70 en algún momento puntual para llegar a consolidarse entre niveles de 70-80, ¿vale? No en el corto plazo, sino ya más en el medio largo plazo. Vale, no tenía pensado hablar hoy del oro y la plata, pero nos pregunta nuestro amigo Pablo sobre el oro y la plata. El oro, como sabéis, a largo plazo soy alcista plenamente de materias primas que son agotables, pero todavía le queda un poquito de bajada, sobre todo por correlación del dólar. Lo mismo con la plata, aunque es difícil que rompa el soporte, está en niveles muy importantes, y a medio y largo plazo también soy alcista de plata, pero con mucho cuidado y moderando la compra, el posicionamiento, ¿vale? Porque cotizan con mucha correlación con el oro. Si queréis entrar en estos activos, buscar cotización euro-oro o euro-plata, y sobre todo la plata la recomendaría más entrar a través de buscar alguna ETF.
¿vale? Si queréis este tipo de preguntas me las podéis hacer también durante la semana y así, por ejemplo, puedo traer preparado y te hubiera traído, por ejemplo, cuál es el mejor ETF que considero para invertir a medio o largo plazo en la plata, por ejemplo. ¿Vale? Muchas gracias, suficiente por hoy. Y cada viernes a las 6 podéis seguir las novedades en cortoplazo.es. Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Vale? Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Buenas tardes.